Bien, vamos a iniciar aquí la explicación del concepto de la derivada. Para ello, comenzamos colocando una función f de x igual a x al cuadrado y la gráfica que nos arroja es esta línea que aparece en rojo. Esta línea que aparece en rojo es una parábola que tiene abre hacia arriba y tiene su origen en 0,0 su vértice. Bien, trazamos un punto A al cual queremos encontrarle la pendiente. Queremos saber qué tan inclinada está la recta en el punto, perdón, la curva de la función en el punto A. Entonces, para poder calcular esa inclinación, podemos hacer lo siguiente. Lo fundamental es trazar una recta que sea tangente al punto A y calcular la pendiente de esa recta. Ese sería el trabajo fundamental. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Trazar una recta que sea tangente a ese punto. Pero hay un problema, y es que si partimos de una recta secante, como la que estamos viendo acá, que conecta dos puntos de la función, nos vamos a ver un pequeño problema. Es el siguiente. Que si acercamos este punto B al punto A, esta distancia que vemos aquí abajo, desde A hasta este cruce de líneas, se vuelve cero. Y si se vuelve cero, estaríamos creando un problema. Vamos a explicarlo. Tenemos un punto B con unas coordenadas en X y en Y. Las coordenadas en X entonces es toda esta distancia y las coordenadas en Y es toda esta distancia, desde el eje X hasta A, el punto B. Pero esta distancia está compuesta por dos distancias, según el punto A. La distancia que va desde el eje Y hasta el punto A y la distancia que va desde el punto A hasta este cruce de líneas. A la primera distancia la hemos llamado X y a la segunda distancia, esta, la hemos llamado delta de X. Entonces, las coordenadas en X del punto B son esta distancia que es X más esta distancia que es delta de X. Así tenemos acá X más delta de X. Y la coordenada en Y pues va a ser el reflejo de estas dos, o la función de estas dos, f de x más delta de x. Ahora revisemos cuáles son las coordenadas para el punto A. Tenemos x y tenemos f de x, es decir, la imagen, porque x es esta distancia y f de x pues sería la imagen o el reflejo de esta distancia. Bien, una vez que hemos definido las coordenadas de A y de B, vamos a sustituirlas en la ecuación de la pendiente, la que vimos en el video correspondiente a pendiente de una recta. Observamos que la ecuación dice lo siguiente: m, es decir, la pendiente, es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Hemos llamado x2 y y2 a las coordenadas de B y hemos llamado x1 y 1 a las coordenadas de A. Así tenemos que y2 es la coordenada en Y de B, f de x más delta de x, aquí está. Tenemos que y1 es la coordenada en Y de A, o sea f de x. Tenemos que x2 es la coordenada en x de B, x más delta de x, aquí está. Y tenemos que x1 es la coordenada en x de A, o sea x. Hemos hecho los respectivos reemplazos y tenemos una ecuación. En el denominador nos vamos a encontrar con que x se resta con menos x
y se cancelan y únicamente va a quedar delta de x. Bien, de esta ecuación pasaríamos a esta, solo quedó delta de x en el denominador. Y delta de x es esta distancia, la que va desde A hasta el cruce de líneas. Y vamos a observar cuál es el problema del que estábamos hablando, que cuando acercamos B hasta A, esta distancia, que es delta de x, se va haciendo cada vez más pequeña. Ahí está más pequeña, ahí está más pequeña, y así. Y si observamos, la distancia se va convirtiendo casi en cero. Incluso si ubico el punto B sobre el punto A, diríamos que esa distancia delta x no existe, es decir, que es prácticamente un cero. ¿Qué significa esto? Que como delta de x está ubicado en el denominador de la ecuación de la pendiente, esto será imposible de resolver, porque la división por cero no se puede efectuar. Bien, el cálculo resuelve el problema mediante el concepto de límite, que es una aproximación de B a A de una forma casi infinita, en el que esta distancia se va acercando a cero y se acerca tanto a cero, pero nunca es cero. Entonces, a eso se le llama límite, cuando delta de x tiende a cero, es decir, se acerca a cero pero nunca es cero, y así podemos resolver el conflicto. Entonces, nos queda que la ecuación de la pendiente se nos ha convertido en un límite. Vamos a observar el concepto de límite en relación a la a la derivada de la función. Aclaramos una vez más que el asunto es que hemos logrado ubicar el punto B sobre el punto A estableciendo una recta tangente, pero a través del concepto de límite para que delta de x se pueda trabajar, ya que si vale 0 sería imposible.